es parte de enlace a lo que viene, que nosotros dentro de un derecho penal democrático vimos lo que son los principios fundamentales del derecho penal. Esos principios que son garantías para nosotros, nos privilegia a nosotros frente a ese poder del Estado, que el Estado, como hemos manifestado, pues tiene sus límites para poder sancionar penalmente a las personas. Y tenemos ahí los principios que ya vimos: principio de legalidad, fragmentariedad, subsidiariedad, humanidad de las penas, la protección de los bienes jurídicos, resocialización, humanidad de las penas, y también lo que es el principio ne bis in idem y culpabilidad. Teniendo en cuenta de la culpabilidad, solo para refrescar un poquito, recordemos que es un principio fundamental, porque de ninguna manera tenemos que despreciar la oportunidad que se tiene de poder, cuando una persona desconoce que la norma existía y que por eso cometió un delito, pues tiene derecho a alegar ignorancia de la ley. No es lo que se ha dicho, que nadie puede alegar ignorancia. Claro que podemos alegar ignorancia, a excepción de esas conductas pues que ya son de conocimiento general y básico de toda humanidad. Pero hay ciertas normas que es diferente, hay ciertas normas que realmente se desconocen por la situación que vivimos o cualquier otra, o el mismo lugar donde tenemos nuestro domicilio o cualquier otra circunstancia. Claro que la gente puede alegar ignorancia, y se logra probar que efectivamente lo hizo porque ignoraba, entonces el Estado no tiene por qué castigar. Principio fundamental de culpabilidad, especialmente la conciencia de antijuricidad. Sobre este tema lo vamos a abordar obviamente mucho mejor cuando veamos ya la teoría jurídica del delito, porque dentro de la teoría jurídica del delito, dentro del sistema de la teoría jurídica del delito, que esto viene inmediatamente después del segundo parcial, ya trabajamos con la teoría jurídica del delito. Ahí dentro de los elementos de la teoría jurídica del delito nos vamos a encontrar con la culpabilidad, ya no como principio, sino como elemento fundamental del delito. Y ahí vamos a reconocer esto que estamos viendo. Y ahí se da una figura muy importante que se llama el error de prohibición. Solo se los dejo como anticipadito a lo que se va a ver, pero por eso es importante rescatar el principio de culpabilidad. Pues todos esos principios del derecho penal democrático, pues, que no se tienen que alterar, pero últimamente ha venido una corriente también traída de Alemania y de Jacobs especialmente. Jacobs nos empezó a hablar sobre el derecho penal del enemigo. Estamos hablando a finales de los 90, principios del 2000. El derecho penal del enemigo, y que se volvió muy contendiente el asunto con otros penalistas, porque Jacobs decide que hay, o dice que hay, para el ciudadano común, que se aplique un derecho penal común, pero para el enemigo del Estado debe de aplicarse otro tipo, otra característica de ese derecho penal común. Y ahí se le llama derecho penal del enemigo, porque es un derecho penal que se aplica solo a los enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos del Estado, según Jacobs? Los enemigos del Estado son aquellos que cometen grandes crímenes a la sociedad. Háblese de lo que es el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, sicariato, en nuestro caso, pues las extorsiones. Entonces, esos grupos se consideran enemigos del Estado. Entonces hay que aplicarles un derecho penal distinto al derecho penal del ciudadano. Y ahí viene la controversia, porque entonces estaríamos hablando
que posible esto atenta al principio de igualdad. Y son los grandes debates hoy día todavía del derecho penal democrático versus el derecho penal del enemigo. Pero sin saberlo, en Guatemala hay muchas normas o hay mucha tendencia ya a tener el derecho penal del enemigo. Y hay normas especialmente cuando de la ley del crimen organizado, por ejemplo, hay muchos elementos ya del derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo. ¿Y en qué consiste? Pues el derecho penal del enemigo lo que consiste es que limita ciertas garantías. Aquellos principios que nosotros desarrollamos la vez pasada en el derecho penal del enemigo existen, pero en una forma más limitada. Empezando, por ejemplo, cuando se habla de la exclusiva protección de bienes jurídicos, recordamos que para proteger jurídicamente unos bienes jurídicos se necesita que se pongan en peligro esos bienes o que se lesionen esos bienes. Nada más. Lesionar o poner en peligro. Pero el derecho penal del enemigo crea normas que no ponen ni en peligro concreto, ni mucho menos lesionan un bien jurídico y ya tienen tipos penales. Como por ejemplo, los tipos penales de peligro abstracto. ¿En qué consiste el peligro abstracto? Que no hay un peligro concreto, pero se abstrae que puede haber un peligro. Por ejemplo, el de portar un arma de manera ostentosa, de manera visible. Dígame usted, ¿qué peligro está dando? Primero, está lesionando un bien, ¿no? Si el hombre tiene licencia y entonces está maniatando el arma, ¿no? Solo ahí la tiene, solo para que la gente la mire, solo para lucirla. Entonces, el derecho penal del enemigo crea tipos penales que no hay efectivamente un peligro concreto. No lo hay. Entonces, es ahí donde el derecho penal del enemigo ha ido abriéndose brecha en todos estos países. Y en Europa igual. También tenemos un tipo penal de la asociación ilícita. Que usted comete el delito, usted ya es delincuente con el simple hecho de pertenecer a un grupo que se dedique a la delincuencia, pero usted no ha cometido ni un hecho, no ha lesionado ni ha puesto en peligro ningún bien. Entonces, también el derecho penal del enemigo, especialmente en la ley contra el crimen organizado, ya se tiene ese tipo penal de la asociación ilícita. El otro, la conspiración. En un derecho penal democrático, la conspiración solo se sanciona en sí la conspiración como un acto preparatorio. En otras palabras, la conspiración es cuando una, dos o tres personas se juntan para planear, analizar la posibilidad de cometer un delito. Pero en la ley del crimen organizado, la conspiración es un delito y se comete y lo castigan como que se hubieran cometido el delito. O sea, la conspiración no ejecuta el delito, no empieza a ejecutar el delito. Pero en la ley del crimen organizado, a la conspiración le dan la categoría de delito autónomo, con la misma pena. O sea, es injusto que un grupo A y un grupo B, un grupo A se reúne para planificar y a ver cómo robamos un banco, mientras que el grupo B, aparte de que se reunieron y planificaron, se robaron el dinero del banco. Según la ley del crimen organizado, ambos cometieron el mismo delito, la misma sanción. Y no es lo mismo. O sea, son situaciones que adelantan esa barrera de protección en contra del ser humano. También tenemos que se lesiona el principio de legalidad con el derecho penal del enemigo, porque el principio de legalidad, ustedes recordarán que uno de los elementos fundamentales del principio de legalidad es la taxatividad, es que la norma sea clara, pero clara. En cambio, con el derecho penal del enemigo, muchas normas no son claras.
Y si las normas no son claras, tenemos la enorme posibilidad de cometer delitos, porque no está clara la norma. Por ejemplo, el tema, ustedes lo han visto, el de tipos vagos como el de clorar eficaz, por ejemplo. El clorar eficaz, que son delincuentes mismos ellos, pero él para que les salga la libertad o que le den cualquier beneficio, puede sindicar a quien sea. Y muchas veces solo con eso se ha condenado a las otras personas sin saber exactamente si sí o no, sin saber que existan otras herramientas para asegurar que esa declaración sí es cierta. O sea, de un delincuente se transforma en un testigo infalible. Esos son unos problemitas que se ha dado no solo en Guatemala, a nivel internacional. De hecho, hay una tesis interesante en Italia que se llama los denominados arrepentidos, donde hay una crítica total a esta clase de clorar eficaz, pero la ley del crimen organizado lo permite. El tema del lavado de dinero, por ejemplo, es otro tema bien complejo, porque el lavado de dinero, tenemos un principio fundamental, un derecho penal democrático, es que la presunción de inocencia la vamos a conservar por siempre hasta que el Estado no la destruya. Hasta que el Estado, con las pruebas, destruya nuestra presunción de inocencia. Resulta que en el lavado de dinero no es así. El que tiene que probar que usted no lavó dinero es usted. O sea, se invierte la carga de la prueba. En un derecho penal democrático, cualquier tipo penal lo tiene que probar el Estado. Ahora, en el lavado de dinero no. Con el hecho que usted se haya señalado, usted tiene que probar que usted no es. O sea, son cuestiones del derecho penal del enemigo. También tenemos el derecho penal de la empresa. Y ahora las empresas pueden ser sancionadas penalmente. Penalmente. Y ahí hay otras cosas porque los empresarios a veces son socios, grandes socios, y uno de ellos tal vez ni sabe absolutamente quién es el que está cometiendo un delito en la empresa. Y pueden ir contra todos los socios que les cierren la empresa. Limita también esa resocialización y la proporcionalidad, porque existen penas enormes. En la ley del narcotráfico, la ley de lavado de dinero, terrorismo y crimen organizado, aparte que ya está dolarizado, porque son leyes que ya tienen el dólar como multa, resulta que los presos, los condenados, perdón, aparte de la pena fijada, la pena de prisión fijada, paralelamente les fijan la pena de multa. Pues por eso se llaman penas acumulativas. Se acumula la pena de prisión más la pena de multa. Y cuando el reo termina de ejecutar la pena de prisión, va a empezar a ejecutar la pena de multa que no puede pagar. Por eso hay cosas curiosas en las cárceles. Por ejemplo, el narcotráfico. Yo recuerdo el caso de los tipos penales de comercio, tráfico ilícito de estupefacientes. La pena es de 12 años, de 12 a 20 años de prisión y de 50,000 a 100,000 dólares. Entonces hay presos que ya cumplieron su sanción de 12 años de prisión, pero no pueden salir porque tienen que empezar a cubrir, a pagar la pena de multa impuesta con su propia libertad. Y es ahí donde alguien dice, o sea, la pobreza se paga triple, porque a veces por pobre buscan cometer delitos, por pobre a veces no tienen menos de defensa, y por pobre tienen que pagar hasta triple de la pena, porque a veces son 12 años de pena de prisión,
pero de pena multa con la equivalencia que se hace puede llegar hasta 18 años de prisión. O sea, si ya cumplió 12 años, ahora le quedan 18 años por tener incapacidad de pagar la pena multa. Imagínense qué difícil esto, y llora sangre. Y ahí qué resocialización quieren. Lo interesante de la ley contra el narcotráfico, y eso es interesantísimo, es que es la única ley que permite que la pena de multa pueda ser suspendida, por unos requisitos y cuestiones que hay que poner y hacer. Pero en las demás leyes sí no hay posibilidad alguna de que pueda ser suspendida la pena de multa. Entonces encontramos mucha gente que ya cumplió con su pena de prisión, pero no puede pagar la pena de multa. A veces la pena de multa, ya la conversión de la pena de multa sale más de prisión que la prisión propiamente impuesta. O sea, duro y cruel, pero es lo que existe y es parte del derecho penal del enemigo, porque limita esas garantías, limita esos principios que nosotros ya vimos. Y tenemos también el de que impide la redención de penas. Mire, qué importante es que como principio fundamental, que toda persona que sea condenada a llegar a prisión tenga la posibilidad de redimir las penas, tenga la posibilidad de rebajarse sus penas. ¿De qué manera? Trabajando, estudiando y tener buena conducta. Fundamental. Trabajando, estudiando y buena conducta. O sea, una persona, errores, compañeros, todos podemos cometer, o todos hemos cometido, solo que algunos han tenido suerte de ser capturados y otros no. Pero cualquiera puede cometer un error. Entonces, ¿qué? Ya está purgando prisión. Y la idea fundamental de la redención de penas es que una persona, al entrar a prisión, se le venda la idea de que puede salir a la mitad de su pena. Por ejemplo, si a alguien le impusieron 20 años de prisión, pues que tenga la posibilidad de que salgan 10 años. ¿Y cuáles son los requisitos? Que trabaje, que estudie y se porte bien. Al finalizar los 10 años, pues ya puede solicitar la libertad anticipada. Y con la libertad anticipada, pues ya puede ir a hacer sus quehaceres, pero ya está resocializado, ya está rehabilitado porque ya trabajó, ya estudió y se portó bien. Y es que estar en cárceles, yo como le dije la vez pasada, es lo más doloroso que puede existir para el ser humano. Para el ser humano vivo, es dolorosísimo. Entonces, pero en Guatemala no. En Guatemala, por la redención, por el derecho penal al enemigo, en el año 2002, establecieron que ciertos tipos penales, háblese asesinato, sí, los más relevantes, asesinato, homicidio, robo agravado, violación, lo del crimen organizado, narcotráfico, no tenían ningún beneficio penitenciario, no tenían ninguna posibilidad de rebaja de pena. Imagínese usted, imagínese. Entonces, ¿qué motivación tiene la persona si aunque se motive, o sea, no hay motivación alguna de portarse bien? Porque si a usted en su cabecita le dan la oportunidad, mire, si usted se porta bien, le vamos a reducir su pena a la mitad. ¿Qué me está diciendo? Pórtese bien. Pero si el Estado de una vez saca una ley diciendo, si usted se porta bien o se porta mal, me viene flojo, de todas no le doy absolutamente nada. Entonces, eso es incorrecto. Si hasta en otros países que está de moda la ley de la pena esta de la cadena perpetua, que de hecho está de moda en muchos países, siempre tienen cadena perpetua con posibilidad de una libertad anticipada. Siempre, siempre.
Pero aquí no sé quién se le ocurrió hacer eso, que en esos delitos no tiene beneficio alguno. Se porte bien o se porte mal, imagínese usted, no es justo. Entonces, y le dije, ni siquiera con una cadena perpetua. Y a eso quiero aterrizar un poquito y los invito a los que lo quieran ver, sería genial. Es una película. A mí me encantaría, como les dije a los compañeros anteriormente, un cineforo, pero no se puede, ¿verdad? Sabemos que no se puede, pero usted lo puede hacer en familia, con sus hijos, con sus hermanos, con su pareja. Ver una película linda que se llama Sueños de Fuga. Yo sé que más de uno de ustedes ya la vieron, pero es lindísima porque nos enseña esos efectos de la prisionización, nos enseña el tema de la cadena perpetua. Y ahorita está en Netflix. Yo acabo de ver esos cuadros que pasan y ahí mire yo Sueños de Fuga. Yo les confieso algo, sí, Sueño de Libertad se puede llamar, sí. Puede yo la he visto como 23, 24 veces y no me canso de verla, es fantástica. Y el que ya la vio, pues puede ver que la vuelva a ver otra vez, que la disfrute. Pero ahora la va a disfrutar más porque va a ver estos efectos de prisionización. Los efectos de prisión, aparte porque esa película trae como consecuencia o referencia al tema de la corrupción, y la prisionización. La prisionización es el gran efecto que causa la cárcel, que las personas le tienen miedo a la ciudad. Están tan cómodos y felices y encantados en prisión que ya no quieren volver a la ciudad. Les da miedo volver a la ciudad. No tienen a nadie en la ciudad, no, nadie. Entonces lo que provoca es hasta suicidios. Suicidios porque no se sienten en familia, su familia está dentro, imagínense. El efecto de prisionización también es cuando la persona tiene que pedir a todo permiso, todo. Si tiene que ir al baño, tiene que pedir permiso. Entonces, son los efectos de la prisionización. También el tema estamos hablando de la cadena perpetua. Podemos ver ahí, en esa película, que alguien con cadena perpetua se le da la oportunidad para una libertad condicional. Y está re bien. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en todo el mundo, pero menos en Guatemala, porque a alguien se le inventó que determinados delitos no podían tener redención de penas. ¿Cómo es posible? Pero, bueno, es que la Corte de Constitucionalidad en su momento emitió una sentencia que dejó con base en el principio de igualdad todas las personas, pero tenemos que ir a la justicia constitucional, cosa que no debe de ser, que las leyes deben ser más conscientes y saber el tema de que un derecho penal democrático tiene que tener estos beneficios de la resocialización. En cambio, el derecho penal al enemigo lo que menos piensa es en la resocialización, lo que menos piensa es en la taxatividad, lo que menos piensa es la lesividad lesividad o puestos en peligro concreto de los bienes jurídicos. Y aquí tenemos un tema importante. El derecho democrático son estos principios que es para nosotros. Hoy día se nos coló parte del derecho penal del enemigo. Como les digo, en la ley del crimen organizado, la ley de narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero, ahí hay muchos puntos esenciales de lo que hoy mismo se conoce como derecho penal del enemigo. Se lo saco a referencia porque esto ustedes se van a familiarizar tanto y van a encontrar mucho más jurisprudencia o doctrina de lo que es el derecho penal del enemigo. Y hoy día todavía hay una batalla intelectual porque los que han encasillado su pensamiento siempre en el derecho penal democrático no aceptan el derecho penal del enemigo. Porque si bien es cierto, el derecho penal del enemigo dice solo va dirigido a cierto grupo de personas, pero de todas maneras
se está atentando al principio de igualdad porque todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero ya tenemos en Guatemala, vuelvo a insistir, parte de este tema del derecho penal del enemigo. Muy bien. Ahora nos vamos al derecho penal y la relación con otras ramas del derecho. El derecho penal, por ser tan importante, pues indudablemente tiene relación con el derecho administrativo sancionador, con el derecho procesal penal, con el derecho civil y con el derecho penitenciario. Con el derecho administrativo sancionador, pues ahí tenemos un problema bien fuerte, porque el derecho administrativo sancionador es aquel que se da en determinadas instituciones del Estado, o casi todas tienen un régimen disciplinario, casi todas, el organismo judicial, INASIF, MP, Defensa Pública y otras instituciones tienen régimen disciplinario. Cuando alguien, un trabajador, pues comete una falta a la ética, a la normativa interna de la institución, pues se lo llevan a un régimen disciplinario y ahí lo pueden sancionar. Si lo sancionan, puede ser una amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión laboral por unos días o la suspensión definitiva, ¿verdad? Eso depende de lo que diga el régimen disciplinario. El problema es cuando ese mismo hecho se traslada también al ámbito penal. Ahí tenemos el problema y diversidad de criterios. Ahí tenemos el problema. Por ejemplo, el caso de un policía que es detenido por cohecho, por estar pidiendo dinero. La normativa administrativa interna de la institución lo castiga, pero también lo mandan al ámbito penal. Entonces ahí empieza la lucha, especialmente del ne bis in idem, que nadie puede ser penado o procesado 2 veces por el mismo hecho. Pero es bien complejo y la solución se da en que para que exista ne bis in idem se necesita que exista los mismos hechos, mismas personas y el mismo fundamento. Mismos hechos, mismas personas y mismos fundamentos. En el presente caso, puede existir los mismos hechos, la misma persona, pero no el mismo fundamento, porque la fundamentación para el ámbito administrativo es distinto para el ámbito penal. O sea, se puede sancionar ahí tanto en el ámbito administrativo que lo que va a ser una amonestación escrita o verbal o suspensión, y ahí hace el ámbito penal, que es eminentemente delitos. Y en la vida práctica, pues siempre se mantiene la discusión, pero creo que la Corte de Constitucionalidad ya ha zanjado el tema de que son totalmente diferentes. El problema que se da en muchas ocasiones es que lo administrativo sale condenado y en lo penal sale absuelto. Eso es complicado porque después encontramos ahí 2 procedimientos y con resultados contrarios. Mire qué complicado es para el funcionario público muchas veces. Pero en principio tenemos que entender que ne bis in idem únicamente se aporta cuando existen mismas personas, mismos hechos y mismo fundamento. Bien, también tenemos el derecho penal, por obvias razones, tiene esa relación directa con el derecho procesal penal. El derecho penal, vuelvo a insistir y se los dije al inicio, se aplica hasta de último, se aplica hasta en la sentencia, porque ahí se tiene que conocer todas las pruebas y saber con exactitud qué fue lo que pasó y si él es una persona responsable y qué delito se cometió, ya utilizando el derecho penal en la sentencia. Pero el derecho penal de una u otra manera también medio participa porque al inicio, porque se tiene que establecer si existe un indicio de participación en la comisión de un delito. Y para eso se necesita orden de captura o
o flagrancia. Fundamental. La flagrancia, orden de captura. Se detiene una persona y ahí empieza el tema. Detenir a una persona lo tienen que llevar en menos de 24 horas, si usted está viendo su constitución, en menos de 24 horas al juzgado. Y el juzgado lo que tiene que hacer es escucharle su declaración. Y el juez tiene 3 alternativas, solo 3 posiciones tiene. Yo sé que ustedes esto lo van a ver en su derecho procesal penal, pero en penal pues más o menos damos una cierta lucecita de lo que es el proceso penal, que es sencillo, pero ustedes lo van a desarrollar obviamente de mejor manera en su estudio de derecho procesal penal. Entonces, cuando la persona presta su declaración, el juez tiene 3 alternativas, solo 3 alternativas. La primera, darle una libertad inmediata. Lo puede dar el juez. La segunda, una prisión preventiva. O sea, lo mete preso mientras se dilucida todo el proceso. Lo mete preso, prisión preventiva. Y una tercera, que lo liga al proceso también, lo mete al proceso, pero le da una medida sustitutiva. La famosa medida sustitutiva, que algunos la confunden todavía, obviamente, ¿verdad? Porque no han llegado a esa clase. Una medida sustitutiva constituye un arresto domiciliario, como le llaman, o en la famosa caución económica. La caución económica. Que muchos confunden caución económica con multa. Y recordemos que la multa es una pena, es una sanción que únicamente se impone en sentencia. Aquí está iniciando el proceso y lo que le imponen es una caución económica que regularmente es, obviamente, es dinero. Y es ahí lo que la gente critica sin entender de que lo que le puso nada más fue una caución económica, no es una multa. Entonces la gente critica y dice, es que se robó 300 millones y solo 1 millón le da al juez. No es que le dio 1 millón. O no es que le dio una pena en multa de 1 millón. Solo le pidió 1 millón mientras dura el proceso. Que cuando el momento de salir absuelto, si es que sale absuelto, le devuelven ese 1 millón. Ahora, si es condenado, pues efectivamente, eso es parte de las responsabilidades civiles y tiene que reponer los 300 millones más y los intereses correspondientes en la responsabilidad civil. Entonces, no hay que confundir esto. Medida sustitutiva es una forma de sujetar, de garantizar que el procesado va a estar aquí en Guatemala durante todo el proceso. Eso es fundamental. No hay que buscar solo la prisión preventiva. Mira, hay gente que está 5, 6 años, 7 años, 9 años en prisión. Preventiva. Preventiva. Mire el daño que se le está haciendo. Aquí hay presunción de inocencia, ya no existe. 6, 7 años en prisión, 9 años en prisión preventiva. Entonces, hay 3 opciones. La libertad, prisión preventiva o medida sustitutiva. Y ahí sigue el proceso. Si hay libertad, pues ya no, ¿verdad? Pero si hay prisión preventiva o medida sustitutiva, sigue el proceso. El de prisión preventiva, pues está en prisión. El de medida sustitutiva, pues está en su casa, pero sujeto a prisión, al proceso. Y después se le da 3 o 6 meses. 3 meses cuando se le otorga prisión preventiva o 6 meses cuando es una medida sustitutiva para llegar a la siguiente etapa, que es la fase intermedia. O sea, primera declaración tiene 3 alternativas: prisión preventiva, libertad o medida sustitutiva. Si le da medida sustitutiva, un plazo máximo de 6 meses. Si le da prisión preventiva, un máximo de 3 meses para llegar a la acusación, para llegar a la fase intermedia. La fase intermedia es sencilla, es una sola audiencia la que va a determinar
si existen indicios suficientes para que este caso vaya a un tribunal de sentencia, vaya a un debate, vaya a un juicio, hasta ahí nada más. O simplemente ya no hay nada. Esa es la etapa intermedia. Intermedia entre el debate y la etapa preparatoria. Si lo consideran llevarlo a juicio, a debate, pues se va a debate. Y ahí es donde la única etapa donde se tiene que dilucidar toda la prueba. Es la etapa del proceso donde todas las partes tienen que presentar sus medios de prueba para convencer al juzgador, para convencer al tribunal de sentencia. Finiquitados los medios de prueba, entonces ya es el juez de sentencia el que va a analizar todo el caso, todas las pruebas, y con eso determina si condena o absuelve al detenido. Y si lo condena, ahí aplica la teoría jurídica del delito, ahí aplica todo lo que es el derecho penal. Todo. Principios, teoría jurídica del delito y teoría de la pena. Si es condenado, ahí aplica el derecho penal en la sentencia. Si lo condena, entonces el procesado obviamente tiene derecho a ir a la siguiente fase, a la cuarta fase, que es la de impugnaciones, que puede impugnar, puede plantear recurso de apelación, puede plantear recurso de casación. Aquí hay algo importante, que ojalá que se les quede para toda su vida lo que voy a hablar ahorita, porque hay muchos abogados que hasta la fecha lo confunden. Cuando es apelación o casación o casación, hay solo dos motivos para impugnar. Dos motivos. Se llama motivo de fondo y motivo de forma. Motivo de fondo y motivo de forma. El motivo de forma es cuando el procesado cree que se violaron las formas del proceso. Cuando se violentó el derecho procesal penal. Ese es el motivo de forma. Se violentó el derecho procesal penal. Motivo de forma. Que puede ser, no se le dio audiencia a las partes, se violó el derecho de defensa, se violentaron los plazos procesales, no se notificó a las partes. Cualquier cuestión procedimental es motivo de forma. Y motivo de fondo es cualquier inaplicación del derecho penal. Imagínense, forma es procesal, fondo es penal, que no se aplicó correctamente un tipo penal, que se aplicó un tipo penal ya declarado inconstitucional, o se aplicó un tipo penal de una forma retroactiva, o no se aplicó correctamente la pena. Eso es de fondo. Eso es derecho penal. Cuando se plantea el motivo de fondo, es porque existe en desacuerdo con la aplicación del derecho penal. Y motivo de forma, cuando existe en desacuerdo por una aplicación del procesal penal. Esa es clara, esa diferencia, tanto en apelación como en casación. Motivo de fondo y motivo de forma. Y después pasamos a la quinta fase, que es la etapa de ejecución, ahí donde entra el derecho penitenciario, el sistema penitenciario y la ley del régimen penitenciario, que lo vamos a ver en su momento. La ley del régimen penitenciario, pues es una ley donde determina cómo se va a ejecutar las penas privativas de libertad. Y ahí hay 4 etapas que las vamos a ver en su momento. En esas 4 etapas, pues se establece hasta lograr la resocialización de la persona. Es una utopía para mucha gente, pero al menos ahí está la ley. Y la ley, tenemos una ley especialmente en el sistema penitenciario, que es la ley del régimen penitenciario. Ahí son las 5 etapas del proceso penal. Y por eso el derecho penal, obviamente, recordemos lo que vimos la vez pasada, que el proceso penal es el mecanismo para aplicar el derecho penal.
Y después tenemos la relación que se tiene con el derecho civil. Esto es muy importante que lamentablemente no se toma en cuenta mucho, que el derecho civil, en el tema de sus obligaciones, aparece que toda persona que cometió un delito o falta tiene la obligación de reparar el daño causado. Reparar el daño causado. Reparar el daño causado. Ojo, reparar el daño causado. No pagar lo que se quiera. Yo siempre lo he dicho, lastimosamente, y lo miramos en la práctica y en los pueblos, en cualquier lugar, donde lastimosamente se aprovecha la necesidad de la gente y no le dan la reparación del daño causado, solo le dan una migaja ahí, si ella quiere, bueno, si no, no, dicen todavía. Y no es la cosa. El derecho civil lo que dice es, todo delito o falta tendrá que repararle el daño causado. Y aquí viene el derecho civil porque nos habla de los daños morales, daños emergentes y lucro cesante. El clásico ejemplo que siempre he puesto del taxista, aquel taxista que vive a diario de su taxi, es su mejor herramienta, es su única herramienta. De ahí saca la comida de él, de su esposa, de sus hijos, la escuela, los uniformes. Y el taxista va tranquilo conduciendo cuando viene un borracho y le pega a su taxi, lo lesiona a él, el taxi sale descompuesto y lo van a componer entre un mes y medio. ¿Y qué va a hacer el taxista durante ese mes y medio? ¿Cómo va a comer? ¿Qué va a hacer? El daño causado. Es parte del daño causado. Es lo que el Código Civil llama de lucro cesante, el perjuicio, lo que deja de percibir la víctima. O sea, ese borracho tenemos que cobrarle los daños físicos, daños materiales y el perjuicio. ¿Cuánto ganaba el taxista aproximadamente diariamente? Unos 200, pues hay que pagarle sus 200 diarios. No las migajas que muchas veces se ven en cómo solucionan los conflictos. Hay muerte de padre, dejó a sus hijos, a su mujer. Démosle 10,000 quetzales y qué bueno, ¿es suficiente? No. Ahí está la importancia del derecho penal con el derecho civil. Cuando se ejerce la acción penal, paralelamente se ejerce la acción civil, porque lo que se quiere con la acción civil es reparar el daño. Reparar el daño conlleva la salud, lo material y lo que dejó de percibir. Guardémoslo siempre. No nos conformamos con lo que digan, regalemos lo que sea, démosle a unos 10,000 pesos suficiente, no. Derecho penal tiene que llegar a resarcir el daño a la persona. Por eso es la relación con el derecho civil. Y también, pues, como ya dijimos, existe la relación con el derecho penitenciario, porque el derecho penitenciario, pues, es el lugar donde se ejecutan ya las penas impuestas, y ahí es donde se tiene que establecer lo que dice el artículo 19 de la Constitución, la resocialización a través del derecho penitenciario. Muy bien, toquemos un último punto que son las características del derecho penal. El derecho penal tiene 5 características: derecho público, sancionador, aplicador, preventivo y rehabilitador. Derecho público, sancionador, aplicador, preventivo y rehabilitador. Derecho público porque son normas que emanan del Estado. Sancionador porque impone penas, medidas de seguridad y la responsabilidad civil. Aplicador porque se aplica a todos aquellos que cometieron un delito. Preventivo porque previene el delito. Y rehabilitador porque lo que busca es la resocialización del delincuente. Vuelvo a repetir, derecho público porque emana de normas del Estado. Sancionador porque impone penas, medidas de seguridad y la responsabilidad civil. Aplicador porque se aplica
a todas las personas que cometieron un delito. Preventivo porque previene el delito. Rehabilitador porque resocializa a las personas. Son las 5 características del derecho penal. Ustedes no se cansan, pero yo sí. Cuénteme una duda o una consulta, por favor, o un comentario. Buenas noches, licenciado. Gracias por esa cátedra tan enriquecedora. ¿Sería usted tan amable de repetir, por favor, los últimos elementos que dio ahorita? Gracias. Sí, dije en derecho público, sancionador, aplicador, preventivo y rehabilitador. Derecho público, sancionador, aplicador, preventivo y rehabilitador. Doña Nuria, cuénteme. Sí, buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿A quién le correspondería hacer esa acción civil después de que, como hay una acción penal y civil, a quién le tocaría hacer la Es el civil? Ministerio Público. Hoy tenemos el privilegio que el Ministerio Público acciona penal y civilmente. ¿Y hay algo que diga que lo obliga a hacerlo civil? Porque, por ejemplo, en casos de corrupción no he visto yo que regrese el dinero, ¿verdad? Bien lo he hecho. Sí, ahí entra la PGN como querellante y también el Ministerio Público actúa civil y penalmente. Ah, bueno, así gracias. Bien, compañeros, pasen ustedes buenas noches y nos miraríamos el próximo jueves. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lee, gracias.